Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will Esta noche quisiera mencionarles una palabra más. Hermanos, abriendo la Biblia, vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Lo han encontrado? Todos juntos vamos a leer. ¿Qué es lo que dice aquí? Todos vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. A mí me dolía mi estómago y no podía comer nada. Pero la palabra de Dios, ¿cómo me dice a mí? La palabra de Dios me dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquel día me dolía mucho mi estómago. Sin embargo, yo creí que me había curado. Comí kimchi, comí de todo. Claro que no me curé al momento. Me dolía mi estómago y tenía diarrea. Pero yo creí en la palabra de Dios
y en 24 horas mi estómago se curó perfectamente. Eso fue en el año 1987. Desde aquel año hasta ahora han pasado 30 años. Pero hasta ahora nunca me he vuelto a enfermar del estómago. Sea lo que fuera, tengo mucha salud. Yo no hice nada. Solamente San Marcos 11:24. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice. Yo de esa manera, si comía kimchi, sentía que tendría más dolor de mi estómago. Pero mi estómago se había curado perfectamente en 24 horas. Luego, todo lo que llegaba a mi vida, aunque ante mi vista parecía difícil, parecía que iba a surgir algún problema. Cuando creía en la palabra de Dios con la fe y daba los pasos, Dios trabajaba. Logré ver aquello claramente. A mí me dolía mi estómago. El doctor me decía que mi estómago podía explotar y por más que tomaba el medicamento, no me curaba. Durante 3 meses había perdido 7 kilos. Aquel día que creí en la palabra, comí mucha comida. Comí kimchi y debería dolerme más. Debería tener más dolor. Mi estómago podía explotar. Sin embargo, en 24 horas se había curado mi estómago por completo. Por eso, no solamente a Johan Choi, sino que a mucha gente yo le hablé de tal manera. A ver, atrévete a creer en la palabra de Dios. Deja tu pensamiento. Anteriormente creíste en tu pensamiento dejando la palabra de Dios. Ahora, dejando tu pensamiento, atrévete a creer en la palabra de Dios. Entonces, claramente Dios, estando vivo, trabajará. Yo creí en la palabra de Dios y no puedo expresar con las palabras cómo Dios se ha manifestado. Aquí en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado. Ustedes también han cometido pecado. Yo también cometí pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, deben ir al infierno. Nosotros hemos cometido pecado. Nos merecemos la destrucción. Pero cuando vemos el 24, ¿qué dice? Eso es una palabra maravillosa. Algo totalmente contrario al 23. El 23 dice que hemos cometido pecado, somos pecadores. Pero el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor nos ha redimido. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Jesucristo ha trabajado, por lo cual Dios nos dice que somos justos. Nosotros hemos sido justificados por Dios. Yo me asombré. ¡Oh! Dios me dice justo a mí. La palabra justo significa que yo ya no soy pecador. El que me diga que soy justo significa que yo no tengo pecado. Significa que soy limpio. En aquel día empecé a leer la Biblia, pero algo maravilloso. Había tantas palabras como estas en todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesucristo murió crucificado en la cruz. Él murió por nuestro pecado. Fue por nuestro pecado que murió. Por lo cual, siendo crucificado en la cruz y muriendo, de tal manera el Señor Jesucristo pagó por completo nuestro pecado. Y luego nosotros podemos decir que somos limpios, justos, no tenemos pecado. Dios dice que cuando creemos,
es cuando nosotros decimos que creemos es como ahora. Ah, me duele. ¿Porque coma el kimchi me voy a curar? No creo. Cuando creí en la palabra de Dios desechando mi pensamiento, Dios iba trabajando dentro de mí con poder. Ahora, ¿qué es lo que digo? Claramente he cometido pecado. Yo he robado, he mentido, he cometido miles de pecados. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la gracia de Dios. No es que hayamos hecho algo. Ahora, sin ninguna paga, el Señor Jesucristo lo ha hecho. Hemos sido justificados. Hermanos, Dios me mira a mí y me dice justo. Yo soy justificado delante de Dios. El Señor Jesucristo murió crucificado por nuestro pecado para que seamos justificados delante de Dios. Y muriendo, Él recibió toda la paga de nuestro pecado. En el año 1962, yo creí en esta realidad. Claramente he cometido mucho pecado. Ante mi vista, sin duda alguna, yo soy pecador. Pero Dios me dice justo a mí. Yo digo que yo soy pecador. Pero Dios me dice, no, tu pecado ha sido lavado. Tú eres justo, tú eres santo. Algo importante es, no es importante mi palabra. La palabra de Dios es lo importante. Hermanos, si Dios dice que somos justos, somos justos. Si Dios nos dice que fuimos lavados, hemos sido lavados. Por lo cual, desde aquel momento, sea cual sea mi pensamiento, yo he cometido mucho pecado. Realmente he mentido, he robado mucho. Pero hermanos, el Señor Jesucristo se encargó de todo mi pecado en lugar de mí. Y ni siquiera uno ha dejado. Muriendo por todos mis pecados en la cruz, me ha dejado limpio y la Biblia me dice justo. Yo he creído en la Biblia. Si Dios me dice justo, yo soy justo. Porque Dios es el juez. Durante este tiempo había aprendido en la iglesia que yo era pecador y que había cometido pecado de nuevo y decía que era pecador. Pero la gente dice, Jesucristo lavó tu pecado, pero de vuelta tú cometes pecado, por lo cual es correcto llamarse pecador. No, Jesucristo perdonó el pecado que yo cometo, pero también dice que perdonará el pecado que yo vuelva a cometer. Dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Si Jesucristo perdona solamente una parte de mi pecado, la salvación no puede ser una salvación perfecta. Jesucristo me salvó. Así debe perdonar todo mi pecado para que sea perfecto. En la Biblia dice que Jesucristo lavó todos mis pecados en la cruz. La Biblia lo menciona de esta manera. Todo mi pecado ha sido lavado y yo he leído en la Biblia en Génesis, Éxodo, Levítico. Cuando anteriormente mis ojos estaban cegados, no podía ver bien en la Biblia cómo uno a uno mi pecado había sido lavado. Pude ver muchísimas palabras que confirmaban aquello. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue crucificado y no es que Él haya perdonado algunos pecados nuestros y así haya acabado. El pecado que cometemos desde que nacemos hasta que morimos
todo el pecado lo ha perdonado, por lo cual hemos sido justificados delante de Dios y nos dice a nosotros justos. Esta noche quisiera mencionarles algo muy importante. Puede que ustedes tengan muchos pensamientos. Puede que cada uno de ustedes tenga pensamientos distintos. Pero hermanos, sea cual sea el problema, si Dios lo dice, ¿la palabra de Dios es correcta o la palabra de ustedes es correcta? La palabra de Dios es lo correcto. ¿Deben creer su pensamiento o deben creer en la palabra de Dios? Voy a continuar hablando un poquito más. El Señor Jesucristo se encuentra con el enfermo de 38 años en el estanque de Betesda. Este enfermo estaba acostado y Jesucristo fue cerca de él y le dijo: ¿quieres curarte? Pero, ¿cómo le dice el enfermo? Señor, cuando los ángeles agitan el agua, entre tanto que yo intento ir, otros van antes que yo. No hay nadie que me ponga en el estanque. No hay camino. ¿Cómo le dice Jesucristo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué cosa? Levántate, toma tu lecho y anda. Ya las piernas del enfermo estaban todas secas. Bien sabía que no podía caminar. Anteriormente también intentó caminar y él pataleaba y cayó y no lo lograba. Más de 10 veces él intentaba, se determinaba, pero caía y volvía a caer. Pero ahora la cuestión era distinta. El Señor Jesucristo decía: levántate, toma tu lecho y anda. Este joven sabía bien que no podía caminar. Sin embargo, conforme a la palabra de Jesucristo, caminó, anduvo. Es algo increíble. Él pudo levantarse. Él pudo caminar. Estoy caminando, me levanté. Así fue. Esto era la palabra de Dios. Ante la vista de ustedes parece imposible. A veces, parece que se sienten como pecadores. Puede ser. Pero si Jesucristo les dice: anda, camina, ustedes pueden caminar. Si Jesucristo dice: lavé tu pecado, el pecado de ustedes ha sido lavado. Algo importante, que es: nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios son distintos. Para que Dios trabaje en nosotros, no debemos creer en nuestro pensamiento, sino que debemos creer en la palabra de Dios. Desechando todo el pensamiento que tienen, atrévanse a creer esta palabra en la Biblia. Si Dios nos dice justos a nosotros, somos justos y punto. Y si Dios nos dice santos, somos santos y punto. Claramente Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos hemos cometido pecado. Pero en la Biblia dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido justificados gratuitamente, sin algún precio. ¿Quién es el que ha sido justificado? Ustedes, yo, todos nosotros. A nosotros que somos pecadores sucios, nos dice que somos justos. Hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque todo nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado, lo ha recibido todo en la cruz. En la Biblia, ahora pasando un versículo más, Romanos 4:25. Vamos a leer juntos: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Mirad la señal de los clavos en mis manos. Mirad la señal de mis costados. Yo recibí el castigo por tu pecado
Y este es el testimonio de que así ha sido perdonado tu pecado, porque yo sufrí de tal manera, todo tu pecado ha sido perdonado. Ahora, por tanto, eres santo. En el Antiguo Testamento, las personas habían realizado el sacrificio en el altar de la tierra. El altar de la tierra pertenece al espacio-tiempo. Puede lavar el pecado por un tiempo limitado. No puede perdonar el pecado eternamente. Por lo cual el Señor Jesucristo, por la sangre que fue derramada, Él no la puso en el altar de la tierra, sino que la derramó en el altar del cielo. Y cuando derramó aquella sangre en el altar del cielo, nuestro pecado fue lavado eternamente. Así lo decimos. Al morir en la cruz, el Señor Jesucristo lavó eternamente nuestro pecado. Nos dice justos. Yo he hecho muchas cosas malas. He mentido mucho. Sea quien sea el que me ve, yo era pecador. Yo también, cuando me veía, era pecador. Es correcto, era pecador. He cometido pecado. Pero leí la Biblia. El Señor Jesucristo me había redimido y mi pecado había sido lavado de manera gratuita y me había justificado. Yo he creído que si Dios me dice justo, yo soy justo. Desde aquel día, Dios, estando vivo, ha trabajado dentro de mí. Amados hermanos, de esta manera muy humilde, quisiera preguntar a ustedes esta noche: ¿quieren creer en la palabra de Dios o quieren creer en el pensamiento de ustedes? En realidad, hemos confiado en nuestro pensamiento, siendo engañados por Satanás durante mucho tiempo. Desde aquel momento, empecé a creer en la palabra de Dios. Era algo decisivo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10, tenemos una palabra maravillosa. ¿Qué es lo que dice allí? En el capítulo 6, 10 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice en el 10 que estas personas no pueden ir al reino de Dios. Pero luego en el 11, ¿qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si hasta ahora han confiado en el pensamiento de ustedes, desde esta noche vamos a creer en la palabra de Dios. Hemos cometido pecado, pero Dios nos dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. En el capítulo 6, versículo 11, nos dice de esta manera. Una vez más vamos a volver a ver el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pastor, pero yo vuelvo a cometer pecado, yo soy pecador. No, no es así. ¿Significa que Jesucristo no puede salvarnos? Jesucristo debe lavar todo nuestro pecado para salvarnos. Él ha lavado todo nuestro pecado. Ahora, no confíen en el pensamiento de ustedes, sino crean en la palabra de la Biblia. Entonces fuertemente el Espíritu Santo trabajará en el corazón de ustedes, y día tras día, con la gracia maravillosa del Señor, llegarán a vivir una vida bendita. Así confío. Vamos a orar. Dios Padre Santo, delante de nuestro Padre le agradecemos.
Deberíamos recibir la destrucción eterna por el pecado. Pero viniendo el Señor Jesucristo nos ha dejado limpios. Cuando yo creí que me curé, quedé limpio, completamente limpio, sanado de mi estómago. En nuestro pensamiento creemos que somos pecadores. Sin embargo, Dios dice que hemos sido lavados de nuestro pecado perfectamente mediante la sangre de Jesucristo. Además dice que Dios no se acuerda de nuestro pecado. Esta noche, llegando el Espíritu Santo a todos nosotros, queremos tener un corazón resplandeciente, que mediante la sangre de Jesucristo ya no estemos atados por el pecado, despojándonos del pecado. Queremos que nos permita vivir una vida radiante y bendita y que se manifieste estando vivo en nuestra vida. Le agradecemos por este tiempo precioso. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias.